Muy buenas noches, tengan todos ustedes bienvenidos al programa Noche Literaria de Radio Nuestra América. Y este programa también se puede ver en las redes sociales, y los que están viendo en las redes sociales ya pueden ver que tengo una invitada muy especial. Estuvimos platicando ya ampliamente antes de grabar la entrevista para ambos, o sea, las redes sociales y para la radio. Ella se llama Smith Ludis Pedraza, es una mujer colombiana de Bucaramanga, creo que sí lo pronuncié bien. Y ella escribió un libro que se llama Silencio Negro, Silencio Blanco. Y lo interesante de ello es que trata de casos que como abogada, que es ella, pues ayudó a defender, y nos va a platicar sobre este libro. Y le doy la más cordial bienvenida a Noche Literaria. Ludis, bienvenida, es un placer conocerte. Igualmente para mí es un placer conocerlo. Me parece una persona maravillosa en el poco tiempo que lo he tratado. Gracias. Como lo manifestaste, soy de Bucaramanga, Santander, abogada y ahora escritora del libro Silencio Negro, Silencio Blanco. Muy bien, y este libro, sí, dígame, sígame. Ese libro habla de un caso emblemático ocurrido aquí en Colombia en una parcelación denominada El Prado. En ese contexto de violencia generalizada que vive nuestro país, como son los desplazamientos, los despojos de tierras, otros delitos como los homicidios en personas protegidas. Todo ese contexto de violencia generalizada se da por unas tierras que son ricas en carbón. Por eso mi libro habla sobre el oro negro llamado carbón. Porque cuando vemos que hay una tierra que se puede cultivar, que asientan a 48 familias, que tienen un pan coger, tienen una vida en su finca, pero se dan cuenta que esas tierras tienen carbón y empieza una persecución criminal sobre esas tierras y sobre esas personas, hasta que las desplazan de esos predios. Matan, desaparecen y terminan despojándolos de las tierras. ¿Y quiénes son? La violencia. ¿Quiénes hablan? Los paramilitares, que son los que en esa época del contexto 2004 hasta el 2008 eran los paramilitares que despojaban a los campesinos de sus tierras. En ese caso emblemático, El Prado, el instinto Incora les adjudicó 1.231 hectáreas para que ellos vivieran las 48 familias. Les parceló, pero no les alcanzó a dar el título a cada parcelero, porque les dicen parceleros porque son campesinos, son sujetos de reforma agraria. Cuando ya se dan cuenta que en esas tierras hay carbón, lo que te manifesté ahorita, los desplazan. ¿Por qué? Porque necesitan la tierra. ¿Por qué necesitan la tierra? Porque debajo está el carbón. Entonces ese fue un caso muy bonito de esas 48 familias. Y después de que ahí del transcurrir del tiempo se logra una sentencia condenatoria a un paramilitar, que fueron los que confesaron los hechos. En el año 2002, el desmovilizado Alcides Manuel Matos Tavares, él confiesa ese hecho victimizante de despojo y de homicidio. Él dice, sí, matamos, desaparecimos y desplazamos, pero nos dimos cuenta que esas personas no eran ningunos guerrilleros, porque aparte de eso, el que era campesino, el que labraba la tierra era guerrillero. ¿Sí me entienden? Y el que mataba era el paramilitar. Entonces él dice, ellos no eran ningunos guerrilleros. Aquí el despojo se da es por unas tierras que son ricas en carbón. Y ahí empieza a desarrollarse ese contexto. Se sacaron cuerpos porque hubo una familia que fue la familia Flores Durán, desaparecieron toda la familia, padre,
hijos y había una quinta persona. Y ese desmovilizado confiesan con otros postulados a Justicia y Paz, llamamos postulados aquellos paramilitares que se acogieron a la ley 975 del 2005, confesaron esos hechos que bastante aberrantes, ¿no? De por sí. Y la ley los favoreció con 8 o 10 años de prisión y confiesen todos los delitos que ustedes quieran y a los 10 años ya salen libres. Hubo otro desmovilizado que entregaron cuerpos, se sacaron 2 cuerpos de un menor de edad y de otra persona. Y hoy en día en la actualidad todavía falta sacar 3 cuerpos que no han aparecido. El papá y 2 hijos, pero son casos que desafortunadamente, a pesar de que el Estado resarce el daño de esas víctimas, porque los indemnizan, les pagan una posesión, tratan a resarcirles económicamente algo, pero siguen siendo víctimas. ¿Por qué siguen siendo víctimas? Porque es que el flagelo de la violencia, ellos muchas veces no saben qué es tener 50, 100 millones de pesos y en un mes, 2 meses ya no tienen un peso y siguen siendo esas personas que realmente viven en la miseria y en la pobreza, ¿no? Pero es por eso, porque no canalizan y no saben qué voy a hacer con la plata, qué voy a hacer con el dinero y continúan siendo desplazados y sin tierra, que es lo mejor, ¿no? Entonces ese caso más o menos habla de ese contexto. Muy bien, ¿y cuántas familias están? ¿44 me dijo? 44. Son 48 familias. 48. Y el libro habla de estas 48. Sí. Muy bien. Y actualmente, ¿qué ha pasado con ellos después de cuántos? 6, ¿no? 16 años, ¿no? 2004. Sí, 16 años y casualmente en este preciso momento actual de este año, porque estamos hablando en la actualidad, en esa sentencia hay una orden de restitución de esas parcelas. Pague y restitúyalas, entréguelas. Y los organismos como el INCODER no las ha querido entregar. Entonces ellos retornaron a ese predio. Pero hoy en día viven peor que lo que vivían antes. Viven de una manera infrahumana. No tienen agua, no tienen luz, no tienen comida. Viven casi que en la miseria. Entonces uno se pone a mirar y dice, pero ¿qué va a pasar con esas familias? Es un caso. Permíteme, antes quiero hacer una pausa. Antes de que ocurriera esto, vivían de la tierra, tengo entendido. Claro, ellos vivían de la tierra porque cuando el instinto Incora se los adjudica, ajá, les parcela a cada uno una parcela, valga la redundancia. Sí. Ellos les dan su proyecto productivo, les hacen su casita y ellos empiezan a cultivar. Vivían de eso, duraron viviendo casi 10 años. Pero ahora es totalmente lo contrario. Porque es que esa tierra es una mina de carbón. Sí. Y hoy en día hay una multinacional en posesión de esas tierras. Pero la explotación que hicieron de la mina no afectó a la pureza de la tierra para el cultivo y ya se haya contaminado de algo. Es que ya no hay, ya lo único que hay son árboles porque ya esas tierras son desérticas. Ah, ok. Donde hubo una explotación de carbón, hay socavones. Entonces, por la necesidad que tienen de sobrevivir y de subsistir, retornan a ese predio, pero ese predio ya no tiene ni siquiera vida para poder cultivar porque ya las tierras cambiaron su textura, ¿no? Eso es lo que me refiero. Ya son tierras mineras, ya no son tierras agrícolas. Esas tierras perdieron la vocación agraria para convertirse en mineras. Y yo, ¿por qué quiero de pronto que ese es un caso emblemático que tenga una connotación? Porque es que una multinacional no es sujeto de reforma agraria. ¿Por qué tiene tierras de campesinos? Entendí. Esa es mi pregunta. ¿Por qué las multinacionales están en posesión de las tierras de los campesinos? Y uno dice, ¿y dónde está la justicia? No hay tal justicia. ¿Dónde está el poder? Pero para los de arriba, porque para el campesino no, ni para la víctima.
Ahorita, casualmente, antes de entrar a esta entrevista, me llamaron de allá porque esa parcelación, a pesar de que tengo tantos años, todavía estoy con ellos. Y me decían, doctora Lourdes, imagínense que se murieron 10 gallinitas que tenemos, no sabemos qué está pasando, se murieron unos perros, no tenemos agua, no tenemos comida. Yo decía, ¿cómo así? Y no hay un alcalde allá. Pero es que, y ahora que estamos en política menos, porque a los alcaldes no les interesa sino buscar el voto. Y es la realidad. La víctima es por ahora, ¿no? De pronto van y le llevan el poquito de agua y el poquito de comida, pero mientras conseguimos la votación, ya después se olvidan nuevamente de ellos. Y esas personas, hay niños, hay más de 30 niños en esa parcelación en este momento que no tienen ni agua. Entonces, realmente dice uno que las víctimas tienen preferencia, yo no creo. Yo no creo que tengan ninguna preferencia ni el Estado que habla tanto de que rezarse las víctimas. Sí, eso es por ratos, pero siguen siendo víctimas. La justicia está ausente, prácticamente. Ya. Exactamente, es una justicia ausente. En este momento está ausente. Presente para unas cosas cuando necesitan de pronto que, como dije ahorita, ¿no? Un voto, pero el resto se les olvida que son seres humanos, que no tienen las más mínimas condiciones de vida. No tienen las más mínimas, no tienen agua, no tienen luz. Eso es degradante para unas familias donde hay niños, ancianos, adultos. Entonces, las casas donde viven? Ellos hicieron chozas, cambuches. El año pasado se incendiaron esos cambuches porque lo hicieron con paja. Donde entonces no sabemos, como dije yo, o dicen ellos, habrán manos criminales aquí, porque nos quieren sacar, somos seres humanos. Entonces, ¿por qué prenden? Hubo candela. Eso hubiese sucedido en la noche y se muere toda esa gente, y sobre todo los niños, se mueren los niños. Entonces, eso es un caso de verdad bastante preocupante, cuando yo hoy en día veo esas familias que están en un estado de pobreza extrema, porque no es ni sino de pobreza extrema. Entonces, bueno, el caso es triste, pero mi punto de vista es que es un común denominador en toda América Latina, de casos en otros países. Similares, sí, eso es como... peores. Y la justicia está ausente totalmente. Y a veces uno como abogado puede decir que diga, estoy trabajando con 48 familias, pero puede ser que haya 4 millones o 4.800 familias. Igual. Es que son los casos emblemáticos aquí en Colombia, son muchos. Esa es una partecita, una partícula muy pequeña de lo que realmente se vive en un país como Colombia, como en otros países. Son muchos los casos emblemáticos, muchas las víctimas, ¿ya? Porque no solamente las víctimas están las del despojo de tierra, también hay falsos positivos, también hay diferentes contextos de violencia. Esta es una partícula muy pequeña, ¿no? Que la quise plasmar en ese libro como para que se conozca una historia que es en cierta parte hasta bonita. Ahora, perdón por interrumpir, estas 48 familias son colombianas seguro, pero tienen alguna etnicidad que también les haga ver como que son un objetivo así fácil de descartar o de hacerlo a un lado, no tomarlos en cuenta. ¿Tienen alguna etnicidad? No, ellos son personas del común, pero son campesinos con una connotación de desplazamiento. Esos son los que son campesinos y son personas como cualquier otra, pero son desplazados. Desplazados. Okay. Sí, desplazados por la violencia y despojados de sus tierras. Porque hay otros casos en otros países que por el color de la piel o por el origen étnico son también, aparte de que lo que les está pasando, todavía les aplican ese sentido de discriminación y de ignorarlos por completo y que cerrarse con sus propias uñas, como dicen dicho, ¿no? Aquí de pronto, ¿qué sucedió? Que como eran campesinos, los tildaban de guerrilleros. Ah, ahí está. Sí, ya no era por el color, sino era porque eran guerrilleros.
Ese era el rótulo que les ponían, guerrilleros. Entonces, como son guerrilleros, tenemos que tener una base, un fundamento para poderlos desplazar, poderlos sacar de sus tierras. Entonces decimos que son guerrilleros, pero no son ningunos guerrilleros. Es que el término guerrillero es negativismo en un país como Colombia. O sea, la gente que vive en las ciudades son guerrilleros y córrele, asústate y recuerda los años. Exactamente. En su país. Entonces, por un lado está la que supuestamente la guerrilla y por otro lado están los paramilitares. Son dos grupos, ¿no? Al margen de la ley. Eso se vive aquí en Colombia. Entonces, de eso trata mi libro. En Estados Unidos, para que la gente voltee y reaccione contra algo, son terroristas. Sí, son terroristas, sí, esos son terroristas. Eran comunistas, ahora son terroristas. Y toda sí, la gente, sí. Y, ¡ah! Allá en Colombia son guerrilleros. ¡Ah! Sí, son guerrilleros y eso es lo que pasa. Entonces, vamos a ver, de eso más o menos, ese es el contexto de mi libro. Muy bien, perfecto. ¿Y en dónde lo puede adquirir las personas si quieren saber más sobre esta? Ese libro, Silencio Negro y Silencio Blanco, se puede adquirir en Amazon.com. Ok. En Amazon.com, ahí está el libro, está en varios países. Y de verdad que lo recomiendo mucho porque es una historia emblemática, bonita, de violencia, de un contexto de violencia. ¿Me puede mostrar el libro para que la gente que nos va viendo en las redes? Sí. El libro es este. Y tiene sí, lo está viendo, Silencio Negro, Silencio Blanco. ¿Cuándo lo publicó? Ese lo publiqué en septiembre del año pasado. Y se ha vendido bien y hay aceptación, la gente lo... Sí, ¿Cómo mide usted el éxito? ¿Cómo mide usted el éxito desde septiembre para acá? Pues por lo menos el 18 de diciembre hicimos un lanzamiento en Bogotá y ha tenido mucha aceptación porque pues es un caso, primero como dije yo la portada, porque si tú miras la portada es la cara de una señora, una víctima, que ella fue desplazada. Eso es una portada que si la analizas bien, está la cara de la señora con la mitad de la cara negra, la mitad de la cara blanca. Aquí al fondo hay una retroexcavadora y hay carbón. Y hay unas manchitas rojas que es la sangre que derraman las víctimas, pero al lado está el uniforme paramilitar. Claro. Ese es un libro que tiene bastante, o sea, la persona que lo vea se da cuenta que es un libro, la sola carátula habla por sí sola. Estaba yo pensando ahorita de que si no ha sufrido usted algún tipo de acoso por parte del gobierno por haberlo publicado. Claro que sí. Como yo manejo esos casos emblemáticos, he tenido amenazas, claro que sí. Okay, de pronto, porque a la gente no le gusta que las cosas se sepan. A la humanidad, a los que cometieron esos hechos victimizantes no les gusta que se sepa la verdad, sino que quede oculta, allá escondida. Y máxime cuando estamos hablando de que hay una multinacional que está en posesión de las tierras. Menos, eso le causa a uno un riesgo. Pero yo pienso que la vida es de riesgos. Y yo me arriesgué sabiendo que puedo tener problemas más adelante por ese libro, pero es dar a conocer una historia, un caso emblemático, que se vea que fue real, que no fue una historia inventada, es un caso real. Como hay mucho, porque... Sí, claro. ¿Ya ha tomado medidas para protección? ¿Ha recurrido a las organizaciones de derechos humanos o buscando... Me tienen con un esquema de seguridad. Ah, ok. Muy bien. Está bien. Sí, me tienen con un esquema de seguridad porque pues es un caso bastante delicado, ¿no? Y ahora está saliendo públicamente. Ya no está en la gaveta, está saliendo. Y como dije, no solo, ahorita es un granito de arena de esas 48 familias, porque casos hay al mayor y al de tal. Bueno, y de esa misma connotación, porque es que aquí en Colombia hay carbón.
Hay carbón y eso viene la multinacional a llevarse en el carbón, como digo yo, se vienen a llevar el oro negro a costa de lo que sea. Yeah. Y no es el caso exclusivo de Colombia. Ahorita, por ejemplo, en el mundo, hay muchos. Hay muchos, pero hablando del oro negro, el oro blanco ahora es el litio. Aquí en el caso de Bolivia, lo que le hicieron a Bolivia. Ese golpe de Estado en Bolivia fue para agarrar el litio. Claro, entonces ya bajo el gobierno que derrocaron en Bolivia, el litio era el oro blanco del país y ya estaban produciendo hasta sus propios carros. Ya estaba progresando. Sí. Tenían el comercio con China y China ya estaba comprando litio y a cambio no sé qué le estaban dando, pero ya la industria automotriz boliviana tenía su propio automóvil. Sí. Que se funcionaba a través de litio, sin contaminante alguno. Ah, bueno. Entonces, eso también con el tiempo va a generar violencia. Sí. Ya la está generando. Bien. Porque, entonces, así. Yo empecé cuando leí el título de Silencio Negro, Silencio Blanco, y cada vez era el carbón, pero blanco yo lo relacioné con el litio porque le están diciendo que es el oro blanco. Porque cuando yo hablo de ese silencio negro, es porque la víctima no puede hablar. La mitad de la cara es la víctima, el silencio negro es de ella. Ella puede saber la historia, puede saber muchas cosas, pero si habla, ella sabe que puede correr un riesgo peor del que se está viviendo, ¿no? Y el silencio blanco es del victimario. ¿Qué hace el victimario? Acomoda la historia. Acomoda la historia. Y es por eso es que yo le coloqué silencio negro de la víctima y silencio blanco del victimario. Muy bien. Bueno, Ludis, fue un placer conocerla y Radio Nuestra América está abierta para hablar de libros, hablar de leyes y también hablar de denuncias en caso de que algo le ocurra, que esperemos no. Y aquí está la radio. Gracias a usted también por apoyarme y por brindarme ese espacio y su tiempo. Muchas gracias. ¿Yo? Y ahora, por último, ¿dónde la pueden contactar a usted? Si no quiere dar sus datos, está bien conmigo, pero es nada más por medio de las redes sociales o a través de qué la pueden contactar a usted sin que... A mí me pueden ubicar en mi teléfono, que es el 317-383-5055, en Face, en Instagram y por WhatsApp. Muy bien. Muy bien. Entonces nada más es cuestión de que usted nos contacte para futuros proyectos y podemos hablar sobre política colombiana en alguna otra entrevista también. Sería interesante. Ah, bueno, sí, señor, claro, con mucho gusto. Bueno, un placer y cuídese mucho, que Dios la bendiga. Gracias, muy amable, sí, señor, gracias por este espacio, Un abrazo fuerte. Un abrazo fuerte. Se cuida. Bueno, sí, señor, bueno, que esté muy bien. Igualmente, hasta luego. Bueno, gracias.